mexicanos. Radio María in Tanzania. From Radio María Uganda. Oyentes en América Latina. Radio María Argentinos. Radio María Network in the United States. Radio María es una radio misionera mundial, se encomienda totalmente a la providencia de Dios. De esta manera, todo el trabajo que se realiza se mantiene solo con aportes voluntarios de sus benefactores. Con oraciones y tus aportes, haremos posible que otros países también puedan contar con la gracia de la presencia de la radio en sus territorios. Radio María, una sola radio, una sola misión. Estás en la sintonía de Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar. A continuación te invitamos a compartir el siguiente espacio, Sal y Luz, con la conducción del Dr. Elvio Segovia. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro. Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio María. Estamos iniciando un espacio más que llamamos Sal y Luz, este encuentro de laicos, entre laicos y para laicos. Entre los laicos destacados está Edgar, que nos acompaña desde los controles, siempre muy generoso con su servicio. Y vamos a iniciar como todos los martes este programa invocando a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y haciendo una invocación aún más particular al Espíritu Santo, pidiéndoles que venga a renovar nuestros corazones, nuestra mirada. A veces sentimos nostalgia por los tiempos pasados, nos invaden tristeza por lo que no sabemos vivir y nos duele mucho el paso del tiempo. Pero hoy queremos sentir que tu gracia, que tus dones nos pueden ayudar a cobrar vida. Que la maduración no es pérdida, sino ganancia. Cuando te dejamos obrar en nosotros, haz que nuestras almas se fortalezcan, que en ellas florezca con los años el árbol que se hace fuerte, que alberga, que da sombra, que genera frutos, o como el vino que se vuelve más sabroso, como la perla que se forma en los secretos. Que el tiempo no nos desgaste, sino que nos enriquezca con tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Que no lamentemos lo que pasó, sino que abracemos lo que se viene. Renuévanos por dentro, Espíritu Santo, y haznos jóvenes del alma, jóvenes del corazón hasta el final de los tiempos. Amén. Amén, amén, amén. El Espíritu Santo es realmente, como dicen algunos autores teológicos, el gran desconocido, pero es en verdad un gran aliado. Está presente en cada uno de nosotros y nos posibilita vivir en sintonía con Dios. Nos posibilita realmente acercarnos y permanecer en la gracia de Dios. Vamos a hacer una lectura de un fragmento del Evangelio para poder ir adentrándonos en este camino de los laicos en el mundo. Dice en el Evangelio de San Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido, en el que una vez que lo encontraron, se vuelve a esconder. Y lleno de alegría el que lo encontró va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles,
separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos contestaron sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo bueno y lo antiguo. Palabra del Señor. Bueno, en realidad esta es una lectura un tanto familiar porque se leyó en estos días, en las celebraciones litúrgicas, y lo interesante es las declaraciones que hace Jesús con respecto al reino de los cielos. Lo primero que dice es que se parece a un tesoro. Se parece a un tesoro, pero que no es un tesoro de vitrina, no es un tesoro que está siendo ofertado para la venta, sino que está escondido, está puesto en un campo. Y dice que el que lo encuentra vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. O sea, lo que está señalando en su parábola Jesús es que de hecho el cielo, la gloria, todo lo que representa su verdad está a nuestro alcance. Solo que tenemos que nosotros hurgar desde el corazón, desde el alma, para llegar a encontrarnos, para sintonizar con toda su verdad, con toda la gracia del reino de los cielos. Y eso efectivamente, como dice en el relato de la parábola, nos va a llenar de alegría. Y va a hacer que efectivamente prioricemos esa alegría y entonces podamos ir desprendiéndonos de lo que hoy son para nosotros nuestras preocupaciones, nuestros intereses, y nos va a permitir entonces ir permaneciendo, perseverando junto con el tesoro de su gracia, con el tesoro de su reino. Entonces Jesús lo que nos está señalando es que en realidad, como también él ya lo dijo al inicio de su vida pública, señalado en el Evangelio de San Marcos, el reino de Dios está cerca, la gracia de Dios está cerca, solo que no está peleando porque se le vea, no está haciendo proselitismo, como hoy estamos llenos de campañas para las próximas elecciones municipales, invadidos por tanto de proselitismo. Él no hace proselitismo, está ahí, espera humildemente, espera que nosotros mismos y desde el corazón lleguemos hasta el encuentro con Él. También dice que se parece el reino de los cielos a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Acá también hay una figura interesante que usa como protagonista de la parábola Jesús, y es el comerciante de perlas finas. Es justamente un poco también la asimilación de aquellos en los cuales la palabra ya cayó en su corazón, pero todavía están dudando y todavía están inmersos en un ámbito donde crecen las malas hierbas y eso le desalienta. Entonces es alguien que ya se está acercando al tesoro, que ya está familiarizado con el tesoro de la gracia, por eso habla comerciante de perla fina. Entonces, ¿qué pasa? Y encuentra una de gran valor, va redescubriendo que ya está en el camino de Dios, va redescubriendo en sí mismo la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y se llena de esa algarabía, se llena de esa gracia. Y entonces también, al igual que el cierre de la anterior parábola breve, este se va y se desprende de todo lo que le representa interés, atadura, exigencias del mundo, y simplemente ya se dedica a comprar esa perla de gran valor. Eso que efectivamente es un tesoro inacabable, un tesoro no solo inacabable, sino incluso un tesoro que no puede ser medido con un precio, con una valoración humana.
Fíjense, Jesús insiste con cuestiones familiares para hablar del reino de los cielos, para que nosotros no tengamos al reino de los cielos considerándolo al final de nuestros días como algo que está reservado para el después de la muerte, sino que es algo que se disfruta y se vive hoy, aquí, ahora. Hice también entonces en otra tercera microparábola, porque son parábolas cortitas, son microparábolas. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen las buenas en cestos y los malos las tiran. O sea que también acá habla justamente de su labor redentora, de su labor como Cristo, como el Mesías que viene a salvarnos. Él viene a salvar a toda la humanidad y se dedica a toda la humanidad, como en este caso en la microparábola hace la mención a la red. La red echa en el mar y recoge toda clase de peces, todas clases de peces, incluso no solo peces, a veces traen chatarras también que están en el agua. Y se arrastra, se trae hasta la orilla y luego se hace la clasificación. Entonces, Jesús tira sus redes a este mundo, sus redes de amor, de misericordia, de servicio, y al final nos lleva a todos, nos lleva, esa es la imagen más común que tenemos o más escuchada y difundida del reino de los cielos, la que está reservada para el final de nuestra historia, de nuestro peregrinar en este mundo. Y en ese momento, ahí seremos clasificados. O nos vamos al purgatorio y posteriormente al cielo, o nos vamos a el inframundo, al mundo oscuro. Entonces, ¿qué nos dice en esta microparábola? Que Él está para todos y que finalmente uno, de acuerdo a sus propios frutos, a su propia perseverancia, lo que vaya construyendo en su día a día, se va a hacer merecedor de entrar al reino de los cielos o permanecer fuera de él. Su gracia no está privada solo para los católicos, solo para los que van a misa todos los domingos o solo para los que hacen esto o aquello. Es universal. La Iglesia Católica es universal porque nuestro Redentor es universal. Es para todos. Y al final, por sus frutos los conocerán, ¿sí? Ahí veremos si somos peces que vamos a los cestos o que somos descartados. Y por eso habla finalmente del desenlace, El último párrafo de este fragmento evangélico dice: lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Sí? Entonces saldrán los ángeles. En el Evangelio justamente del sembrador, cuando luego Jesús le explica detalladamente a sus apóstoles la parábola, le dice que los cosechadores son los ángeles, ¿sí? Entonces, estos ángeles son los que nos vendrán a conducir al camino de la gracia definitiva. Y seguramente luego caeremos en la clasificación de ir al cesto o ser desechados. Pero dice justamente, se van a separar los malos de los buenos y lo echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y ahí Jesús le dice a los que estaban con él: ¿han entendido todo esto? Y ellos contestaron sí. Ellos contestaron sí. Entonces, pues bien, dice él, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo bueno y lo antiguo. ¿Sí? Entonces, alguien que haya recibido esta palabra, que haya comprendido, efectivamente va a empezar en sí mismo a tratar de fortalecer lo bueno y tratar de ir descartando lo malo. No esperar para el final,
No esperar para que los ángeles sean los que hagan eso, sino que nosotros mismos día a día, a través de la oración, de la reflexión, del acercamiento y el diálogo con los demás, podamos ir fortaleciendo lo bueno y descartando lo malo. Que así sea, y esta es una palabra que realmente nos ayuda a sentir que el reino de los cielos efectivamente está cerca, que lo podemos lograr con acciones cotidianas y que no está privado para el final de la historia. Bueno, mis queridos hermanos, vamos también, mis queridas hermanas, a ir a un corte y luego sí vamos a estar conversando con otros hermanos sobre su labor como laicos y más específicamente como pastoral social de la iglesia. Volvemos en un momento luego de una música que nos ofrece Edgar. Los cielos se abrirán y brotará en tu corazón un manantial con rayos de sangre y agua, iluminando y bendiciendo este lugar. Los cielos se abrirán y brotará en tu corazón un manantial con rayos de sangre y agua, iluminando y bendiciendo este lugar. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, misericordia divina, Jesús, en vos confío. Los cielos se abrirán y de tu corazón, Jesús, hoy brotará de ti, Señor, aquella fuente infinita, inagotable y desbordante de tu amor. En vos confío, Jesús, en vos confío, misericordia divina, Jesús, en vos confío, Jesús. En vos confío. Una sola radio, una misión, evangelizar. En donde tú te encuentres, nos podrás sintonizar. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan,
como sed alimento que sacia por dentro. Volvemos con Sal y Luz. Vamos a, en este momento, compartir con un invitado que nos acompaña telefónicamente. Sé que está haciendo un generoso esfuerzo porque acaba de llegar del interior, pero por su corazón siempre tan grande está compartiendo con nosotros Ricardo González. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Elvio, para vos y para toda la audiencia. Qué bueno, gracias, Ricardo, por tu predisposición. De verdad sé que hiciste un esfuerzo importante porque estás viniendo del interior. Bueno, nosotros sencillamente acá siempre en el marco de la radio le pedimos a la misma persona entrevistada que se presente, que nos cuente quién es y que dé a conocer también lo que le parezca importante compartir con nuestros hermanos y hermanas laicas con respecto a su labor y su compromiso. Así que, Ricardo, empezamos pidiéndote a vos mismo que te presentes. Bueno, gracias, Elvio. Soy Ricardo González. Bueno, soy contador. Estuve trabajando en mi profesión durante unos años después de recibirme, hasta que me tocó recalar en la pastoral social arquidiocesana como contador en el año 1990. A partir de ahí, muy pronto dejé la contabilidad y empecé a coordinar algunos proyectos de promoción y asistencia. Así fue que me fui empapando de lo que es el servicio desde la caridad, desde el amor al prójimo, porque siempre este servicio es en contacto con personas, familias, comunidades muy carenciadas, en todo sentido, ¿verdad? Desde lo económico, desde lo material hasta lo espiritual. Y bueno, fueron años y años de servicio desde la pastoral social, trabajando en comunidades, participando como servidores de la iglesia en las campañas de emergencias, en tiempos de inundaciones, en tiempos de sequía. Tuvimos la oportunidad de trabajar arduamente con las marchas campesinas, ahí en el seminario metropolitano. También nos tocó el momento muy doloroso de lo que fue la tragedia de Coabolaños, donde fallecieron 400 personas, haciendo campañas de recolección de fondos para apoyar a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos. Nos tocó trabajar en la pandemia, creando ollas comunitarias en las parroquias. Y bueno, este fue el servicio desde la pastoral social arquidiocesana, también trabajando mucho en los bañados. En la Chacarita nos tocó iniciar el servicio desde el Centro Comunitario Chacarita, en un servicio principalmente de promoción humana. Hasta que en el año 2020, después del trabajo con la pandemia, 2021, principios de 2021, me retiré de la Pastoral Social Arquidiocesana y estoy sirviendo ahora en la Pastoral Social Nacional, donde soy director nombrado por los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya, y estamos en un proceso de fortalecimiento institucional y también de trabajo con las diócesis, procurando fortalecer a las diócesis a través de su equipo de pastoral social, para que el servicio de la caridad pueda estar mejor estructurada y que llegue a más personas, más familias y más comunidades. Eso a grandes rasgos, Elvio, mi presentación como una persona vinculada a la iglesia desde hace mucho tiempo. En realidad que es una gran presentación porque estuve anotando y llegaste a anotar 7 servicios, pero después ya me ganaste de mano, ya no completé todo lo que dijiste, pero llegué a anotar hasta 7. Y habrá más, pero fue así a grandes rasgos. Siempre decimos que estamos en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Tiempo de guerra para nosotros es en que uno tiene que abandonar su casa
instalarse en la comunidad o en el seminario, recibir donaciones, enviar donaciones, sin importar sábado, domingo, feriado, entrega total por la misión, porque cuando hay una emergencia hay muchas personas que sufren, personas pobres. Realmente las situaciones de emergencia impactan con más fuerza a los pobres, porque no tienen recursos para alquilar una casa o para alquilar una pieza y tienen que ir a los campamentos. Y ahí las carencias son grandes. Y la atención siempre es también pobre, la atención pobre para las familias pobres. Y bueno, y la iglesia suele constituirse, digamos, en un espacio donde la generosidad de las personas se manifiesta para ayudar a los que más sufren. Y ahí estamos nosotros en el medio, recibiendo y entregando. Entonces son tiempos de guerra en que uno tiene que abandonar su casa y instalarse ahí, tratando de hacer todo de forma muy transparente y también haciendo un trabajo que sea efectivo. Y Ricardo decía justamente algo muy relevante, que es el rol que ahora te corresponde como responsable de la Pastoral Social Nacional, designado por la Conferencia Episcopal Paraguaya, por los obispos del Paraguay. Y justamente en este tiempo veníamos acentuando que este es el año del bien común y que justamente hay una carta pastoral de la Conferencia Episcopal donde nos promueve justamente ese compromiso cristiano con la realidad social, política, económica, ambiental. Y estuvimos tratando en varias ocasiones sobre este tema, pero justamente preguntarte también para que nuestros hermanos laicos, nuestras hermanas laicas también comprendan cuál es la expectativa de la conferencia episcopal, qué esperan de nosotros con este llamado a la construcción del bien común, Ricardo. Y realmente es una iniciativa muy buena de los obispos. Tuvimos la oportunidad de participar también en la elaboración del documento, en su inicio, digamos, aportando insumos. Este tema del bien común en nuestro país es algo es algo que llama mucho a reflexionar y sobre todo desde el ámbito de la iglesia. La iglesia, voy a partir de un principio que tenemos nosotros como pastoral social del Caritas. La iglesia tiene por misión evangelizar. Bueno, nuestra misión como iglesia es evangelizar, llevar la buena noticia que Jesús vino, nos acompañó un tiempo, murió por nosotros y resucitó y nos dejó un legado de seguir construyendo su reino. Y la evangelización se concibe desde la catequesis, el anuncio, la palabra, desde la celebración, la liturgia y la acción concreta. La acción concreta desde la caridad, que se traduce en acompañar a personas y familias en las comunidades, sobre todo las más necesitadas, para que puedan también aquí en la tierra gozar de lo que el Señor nos dio, nos regaló, que son los bienes naturales. Muchas veces nuestra iglesia se queda solamente en el anuncio de la palabra y en la celebración. No vamos más allá, nos quedamos por el camino. Y nos olvidamos muchas veces de este compromiso de amor al prójimo, del amor al que más necesita. Bueno, en ese contexto nos rodeamos de toda una naturaleza que el Señor nos regaló y que estamos mal utilizando, estamos desperdiciando, estamos malgastando. Y cuando hablamos del bien común, son los bienes que el Señor nos regaló. El aire es un bien común, estamos contaminando el aire. El agua es un bien común, ¿cómo estamos usando el agua?
Hay muchas comunidades en nuestro país que no tienen servicio de agua potable. Que en el Chaco muchas veces falta agua para tomar, ¿no? Ni siquiera para los animales. El tema de la tierra, la distribución de la tierra en nuestro país, ¿cómo está? Hay un porcentaje mínimo de la población que está con la mayor cantidad de tierra acumulada, y hay muchos compatriotas que no tienen un lugar donde vivir, un lugar donde cultivar y un lugar donde estar con la familia, ¿verdad? Después, cuando hablamos del bien común, hablamos también de los bienes que el Estado, por obligación, tiene que brindar a su población. Estamos hablando de las infraestructuras mínimas necesarias, por ejemplo, una ruta en buen estado, las calles, por ejemplo, los servicios sanitarios, de alcantarillado sanitario, servicio de agua potable. Vamos al tema del campo de la salud. ¿Cómo está nuestro país con este bien tan preciado que es la salud y el cuidado de la salud? ¿Cómo atendemos a los enfermos? O sea, son interrogantes que nos hacemos de cómo estamos trabajando desde nuestras autoridades y la propia participación de la Iglesia en cuanto a lograr que estos bienes sean para todos por igual. Porque es ahí donde se marca la gran diferencia. Unos pocos, con muchos recursos, pueden acceder a todos los bienes, pero hay una población enorme que está con muy pocos recursos y sufre mucho porque no tiene lo mínimo para subsistir. Yo creo que por ahí empezamos con esta reflexión sobre la importancia del bien común, que como iglesia, la iniciativa de los obispos, que tenemos que hacer un análisis de esta carta pastoral desde todos los equipos, desde todos los grupos de evangelización. Porque muchas veces lo nuestro es muy espiritualista también. Y nos olvidamos de aterrizar un poco estos temas que nuestros propios obispos nos ponen a disposición. Y nos alejamos de la realidad y nos quedamos, como decía el Papa Francisco, como una cuestión muy autorreferencial, muy encerrado en nosotros mismos. Y no salimos al encuentro de los hermanos que más necesitan. El tema del bien común es algo que da mucho para hablar, para analizar, para reflexionar, para entender y sobre todo tomar conciencia de que hay actores muy importantes en nuestro país que están obligados a brindar las condiciones para que ese bien común te llegue a todos. Por ahí va mi reflexión, Elio. Fenomenal. Y realmente me hacías pensar en algo que se refleja en lo que vos estás diciendo, que es, a mi parecer, un principio de justicia. Porque por lo que estabas vos señalando como temas que atienden desde la pastoral y en tu reflexión recién, lo que realmente de algunas maneras están tratando es de restituir la justicia, esa accesibilidad gratuita a los dones de Dios, el agradecimiento a Dios de parte de nosotros mismos, también retribuyendo en la entrega y el compromiso con los demás todo lo que Él nos da a nosotros. Es en realidad un poco así como yo entendí que acá tiene mucho que ver el principio de justicia, Ricardo. Sí, efectivamente. Es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia misma, ¿verdad? El tema de la justicia es dar a cada uno lo que en derecho le corresponde, ¿verdad? Muchas veces acá, por ejemplo, el tema de la salud. Es una mercancía la salud. La atención a la salud se volvió como una mercancía de mucho valor. Y como mercancía, ¿quiénes tienen acceso a la salud? Es justo esto, es justo que solamente un sector de la población que se benefició con recursos, con los grandes recursos del país,
bueno, por supuesto que no podemos atribuir solamente a los recursos del país, sino está también la capacidad, las oportunidades que da la vida para tener los recursos mismos. Pero hay un sector enorme que no está fuera de este gran, ¿cómo te voy a decir? Sistema. Está fuera de este gran sistema que le beneficia a todos. O sea, nuestra sociedad y nuestro país mismo está, digamos, con un sistema que excluye a la población más numerosa y beneficia al sector que voy a decir, que siempre están beneficiándose con estos bienes o con estos dones que tenemos y que el Señor nos regaló. O sea, es ahí donde ponemos el punto sobre la justicia. Es justo esto. Y con justa razón, ¿verdad? Entra también a formar parte de lo que es dentro del argumento que los obispos nos presentaron sobre el bien común. Hay un capítulo que se dedica para reflexionar sobre la justicia. Y lo que decías también, Ricardo, de la tierra, ¿verdad? Porque como vos señalabas, la concentración de la tierra en manos de tan pocos propietarios hace que existan latifundios y que incluso muchos de ellos sean improductivos cuando hay comunidades enteras de familias agricultoras o de pueblos originarios indígenas que son excluidos. Eso también es un problema importante que hay una tradición desde la pastoral social desde hace décadas de ir trabajando y tratando justamente de que se distribuya con justicia la tierra acá en nuestro país. Sí, bueno, ahí hubo una participación importante también de la Iglesia desde la Constitución Nacional que habla mucho de la reforma agraria, que apunta hacia lo que estaba mencionando, ¿verdad? Y realmente es poco lo que se hizo. Las autoridades nuestras desde la Constitución del año 1992 hasta la fecha han hecho muy poco para implementar la reforma agraria y que pueda beneficiar a muchos compatriotas que están deambulando buscando tierra para sus comunidades. Y realmente, como vos decís, uno hace un análisis de lo que se hizo en este tiempo, porque la justicia necesita una estructura también para que pueda realmente reproducirse a nivel social, político, cultural, económico. Y en el caso de la tierra, lo que se hizo fue ir generando instituciones burocratizadas del IBR al INDER, pero realmente frutos de lo que podría ser una reforma agraria se logró a veces en base a mucha movilización, a mucho dolor, como el caso más significativo el de Marinacue, ¿verdad? O bien también a través después de bastantes años de perseverancia en la lucha, recurriendo incluso a organismos de juicio internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resarcir tierra a los indígenas. O sea, nosotros institucionalmente también tenemos una debilidad con respecto a todo esto que hoy representan los problemas que nos plantean los obispos para el bien común en el Paraguay. Así es, Elvio. Bueno, el tema de la distribución de la tierra estamos aplazados en este tema. Las autoridades que llegan parece que pasan por alto este tema y no se asume. Y por supuesto que esto genera en el tejido social de nuestro país, digamos, grietas, hay realmente heridas, hay dolor, porque hay un sector de la población que está fuera del alcance, fuera del acceso. Es cierto que el gobierno actualmente está entregando títulos de propiedad y eso está muy bien, pero hay un sector grande de la población que no tiene el acceso a la tierra.
Y yo creo que en un país tan grande como el nuestro, con muy poca población, y si hubiera una sana intención de resolver estos problemas, no costaría tanto, porque hay tantas tierras malavidas inclusive que se puede recuperar y solucionar este problema de la tenencia de la tierra, de la disposición de la tierra para todos los sectores que están ahora sin este bien, Claro, este bien común. así mismo. Ricardo, algo que decías hace rato, que fue entre las cosas que anoté, que te dije me que ganaste todo, algunas cosas sí llegué a Sí. anotar, pero decía algo que me parece muy significativo, que justamente hace mucho la vida de los laicos, de los que conformamos la mayor parte de la iglesia, pero que nos cuesta un poco más movilizarnos. Decías que hay una renuncia también en el trabajo pastoral que a veces te exige que prácticamente mudes tu vivienda a los lugares de servicio. Y pensaba, y me hace recordar por mi trabajo también vinculado más en el tema social, sociológico, muchas veces uno tiene que ir a trabajar cuando la gente no trabaja, porque a la gente le encontrás a la noche, fines de semana, en sus casas, en sus comunidades, y ahí es el momento en que los agentes de pastoral tienen que acercarse. Toda esa, toda esa generosidad es sumamente relevante, y te pregunto también para los hermanos y hermanas laicas, ¿cómo hacen, cómo ordenan su vida como para concretar ese compromiso? Bueno, el trabajo pastoral también se planifica, se organiza. Eh, Dentro de la Pastoral Social Nacional, por ejemplo, tenemos un plan estratégico que se elaboró de forma participativa con todas las diócesis. Y en ese plan estratégico se tiene la hoja de ruta, que hacia dónde apuntamos. Y ese hacia dónde apuntamos parte del análisis de la realidad, porque el trabajo en el campo social no se puede hacer sin un análisis de dónde están los dolores, dónde está lo que más nos duele como iglesia, como país, como sociedad. Y ahí, por ejemplo, vemos los dolores, puede ser justamente esto, el problema de la tierra, problema de uso y abuso indiscriminado de los recursos naturales, la contaminación de los cauces hídricos, la explotación minera que está afectando a la población de la comunidad donde se está explotando. Todo lo que es el problema de ahora de las inundaciones que se acercan. O sea, estos son los dolores que tenemos, y sobre eso apuntamos. Nosotros tenemos que intervenir como iglesia en estos campos. Para intervenir, bueno, no podemos intervenir desde arriba, tenemos que intervenir con la gente en las comunidades. Y ahí se traza todo lo que viene después. ¿Cómo vamos a hacer esto? Que efectivamente ahí tenemos que trabajar de acuerdo a este modo de vivir de la gente en esas comunidades. Adecuar nuestro tiempo al tiempo de la gente. Y bueno, y eso se planifica serio y se llega. Y sobre todo tenemos que también trabajar mucho todo lo que significa el involucramiento de los agentes de pastoral social. No cualquiera puede ser agente de pastoral social, porque implica renuncia, implica mucha entrega, implica saber muy bien en nombre de quién estamos. Es cierto que muchos tienen una retribución económica porque es un trabajo, pero es un trabajo desde la iglesia que tiene una misión, de llegar a los sectores más abandonados, empobrecidos, y trabajar con la gente, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, salir de unas condiciones de vida menos dignas
ir a unas condiciones de vida más dignas. Y ahí apunta. Muchas veces se tiene un concepto muy asistencialista de lo que es la pastoral social, que siempre sí ayudó, siempre dio alimentos, siempre dio medicamentos, pero la pastoral social no es solamente asistencia, es asistencia, pero por sobre todo es promoción humana. Por sobre todo es buscar que estas personas que viven en relación de mucha dependencia de otros puedan salir de esta condición de dependencia y forjar su destino por sus propios medios, a través de capacitaciones, a través de oportunidades que se les puede brindar para que pueda salir adelante por sus propios medios. Y vos sabés que Ricardo decía algo realmente significativo. Es un trabajo y requiere un compromiso importante. Ahora, yo realmente admiro mucho a los agentes de pastoral, acá los de la arquidiócesis, con quienes me suelo encontrar frecuentemente, porque trabajamos cerca uno de otro, físicamente, ¿verdad? No en la misma institución, sino físicamente. Y yo admiro en ellos la alegría que tienen, porque a veces vienen de trabajar, haber estado todo el fin de semana, pero uno no le ve a ellos cabizbajos, tristes, al contrario, energía, buena onda. En cambio, yo que estoy en un trabajo más de gabinete casi todo el día, veo en otros colegas que no es que tengan un estrés tan exigente, en cambio, esa cara de cementerio que decía el Papa Francisco. En cambio, los agentes de pastoral parece que siempre están alegres, están con mucha energía. Realmente yo creo que hay algo que les aporta ese servicio, esa caridad para su propia vida, ¿verdad? Así es, Elio, efectivamente, ese es un punto muy importante. Siempre decíamos, después de unas largas batallas en tiempo de inundación, en tiempo de pandemia, en tiempo de marchas campesinas, después de un trabajo arduo, ¿cómo estás? Era la pregunta y la respuesta: cansados pero bien, cansados pero felices. Porque el servicio te retribuye alegría, el servicio a los otros te retribuye alegría, eso es así de categórico. Y uno, como decía hoy, cuando uno hace lo que quiere, no se cansa luego. Sí. Porque ama lo que está haciendo y tiene la energía permanente. Tiene la energía permanente, puede estar cansado físicamente, pero sigue dando. Y ni qué decir espiritualmente, porque eso es una energía extra que tenemos. Lo que servimos y lo que vemos, la alegría de la gente que recibe ese servicio, esa es la recompensa. Y eso alegra el alma, alegra el corazón. Y se transmite, Ricardo, ¿eh? De verdad se transmite, porque yo te digo que, como ya había señalado, que trabajo cerca de donde está la gente de la pastoral, solemos encontrarnos, a veces coincidimos en el lugar del almuerzo, y yo siempre me voy y les saludo porque te transmiten mucha energía, te transmiten mucha alegría y tienen siempre una predisposición, y eso realmente refleja la gracia de Dios. Así que servir entonces también nos acerca a Dios y nos reconforta, más allá del esfuerzo que todo esto representa. Y si alguien quiere ser voluntario de la pastoral social, podría acercarse a su parroquia, a su diócesis. ¿Cómo es el camino para alguien que quiera experimentar un poco esto de la alegría? Sí, eso también estamos procurando estructurar mejor, el tema del voluntariado, que dentro de nuestra iglesia es muy importante. En épocas de emergencia, cuando organizamos alguna campaña de colectar alimentos y otros, ahí en el seminario metropolitano, antes cuando estaba en la arquidiócesis, era el epicentro donde iban muchísimos jóvenes de distintos lugares a ofrecerse para brindar un servicio, porque justamente sabía de la recompensa. La recompensa es la alegría al sentirse bien por hacer el bien a otros. Pero ahora esto se tiene que
hacer de una forma más organizada, Sergio, por el hecho de que la Iglesia en los últimos años ha venido trabajando mucho el tema de la protección de menores y personas vulnerables. Sí. Los protocolos de prevención de abusos y todo, ¿verdad? Y bueno, ahora los voluntarios tienen que pasar también por un proceso de registro, de ver ciertos antecedentes, de firmar código de ética y conducta, o sea que el escenario cambió un poco por todo lo que implicó también los dolores que significó para la Iglesia los abusos, ¿verdad? Entonces, eso también entra ya en el escenario de todo lo que implica un servicio voluntario que también tiene que pasar por unos registros necesariamente. Que la Iglesia tiene que preservar su buen nombre y muchas veces por no cuidar algunos detalles entran algunas personas que no tienen buena intención y descompone un poco lo bueno que se está haciendo. Salgo nomás un poquito de la línea de lo que estábamos hablando para introducir este tema que es de súper importancia también en este tiempo en que vivimos. Sí, es muy importante porque incluso yo creo que también en el ámbito de la catequesis habría que tomar ese tipo de iniciativas, porque hay personas que están en contacto con niños, con adolescentes, la mayoría de los chicos de primera comunión, de confirmación, están en etapa de niñez, de adolescencia, y hay que efectivamente tomar los recaudos necesarios para que se garantice que todo esto sea verdaderamente para el bienestar y la alegría y no que lastimosamente se abuse de las oportunidades que ofrece la Iglesia para que se cometan también algunas equivocaciones que realmente son muy dañinas. Así que Ricardo, antes de cerrar nomás, porque ya te robamos más de media hora, pero es un gustazo escucharte y compartir también esta alegría que vos transmitís. Hay un bien común que debe ser estructurado, que tiene que también tener su reflejo en el sistema político. ¿Qué nos dice el documento de la Iglesia o qué nos dice tu propia experiencia en vista que estamos en un año de elecciones y más aún elecciones municipales, que el gobierno municipal, el gobierno cercano a la gente, en el cual realmente se puede tener más participación y también incidencia? ¿Hay algún mensaje particular con respecto a todo eso, Ricardo? Bueno, me tocaste un tema que pasé por alto, que es muy importante, tocar, que justamente en coincidencia con esta carta pastoral sobre el bien común. Pero ya antes de esta carta pastoral, desde la Pastoral Social Nacional, veníamos trabajando un proyecto de formación ciudadana. Desde la Pastoral Social Arquidiocesana y desde la Pastoral Social Nacional en años anteriores, en vísperas de elecciones sobre todo, se lanzaban algunas campañas de formación de tal manera que se alentaba la participación en las elecciones y sobre todo saber elegir a las autoridades, a los candidatos para las autoridades, ¿verdad? Básicamente se reducía en esto. Pero ahora justamente este año lanzamos una campaña de formación ciudadana justamente con Decidamos, que es la organización que tenemos en el país, que tiene mucha trayectoria también en formación en este campo. Hicimos una alianza y estamos trabajando en 16 diócesis unos materiales sobre algunos temas como el Estado, entender un poquito cuáles son los roles del Estado, cuáles son las dependencias del Estado, cuáles son las obligaciones que tienen las instituciones del Estado para con la ciudadanía. Aclarar muy bien eso, que realmente es muy importante saber que el Estado, por ejemplo, tiene que garantizar la salud de la población y ahora cómo estamos, ¿verdad? Como país, ¿verdad?
y muchas veces se utiliza la salud como moneda de cambio para las cuestiones que hacen a la prebenda, al clientelismo y otros, ¿verdad? Entonces eso está mal, eso hay que corregir. Es el Estado que tiene que brindar estos servicios y no alguna derivar o hacer como una sucursal de los partidos políticos como con la misión de atender la salud de la población. O sea, el Estado es uno de los temas de reflexión. El otro tema es ciudadanía digital, porque también en este tema del mundo digital, en épocas de elecciones sobre todo corren muchas mentiras, y hay que formar a la gente para que sepa detectar qué es lo que es mentira y qué es verdad, sobre todo en este mundo en que estamos con la inteligencia artificial, que ya se pueden crear muchos videos como si fueran personas reales, que transmiten un mensaje y engaña a la gente. Entonces ahí hace falta también una formación para que la ciudadanía se pueda detectar lo que es mentira y lo que es verdad. Entonces los poderes del Estado, ciudadanía digital, y hay otros dos temas más que se está también trabajando desde la diócesis y las parroquias. El objetivo finalmente es formar ciudadanos que puedan saber de sus derechos y sus obligaciones, que puedan participar en épocas eleccionarias, saber elegir a sus autoridades y sobre todo organizarse para hacer un seguimiento al compromiso que asumieron las autoridades antes de las elecciones. Porque muchas veces nos quedamos en ir a votar y después ya nos olvidamos del resto. Y es como quedar cancha libre a las autoridades electas que hagan lo que les plazca, ¿verdad? Entonces por ahí va esta iniciativa que estamos impulsando también desde la Pastoral Social Nacional, también dentro del marco de lo que es esta Carta Pastoral sobre el bien común. Ricardo, estamos teniendo muchísimo éxito con esta iniciativa en la diócesis y en las parroquias, porque es un tema que gusta mucho. Sí. Seguro. Bueno, te agradecemos muchísimo y más adelante te volveremos a molestar nuevamente. Estamos siempre en este proceso de diálogo, de conversación, de acercamiento de la perspectiva cotidiana, y para eso el bien común es un aspecto fundamental que nos ayuda a todos los laicos a orientar un poco nuestra labor evangelizadora también diaria en los ámbitos que nos corresponden. Así que Ricardo, muchísimas gracias por tu generosa participación, porque sé el esfuerzo que hiciste, y también contar contigo siempre que podamos, y vos también desde la Pastoral Social, si necesitas alguna vez que se pueda difundir o hacer llegar algún mensaje, esta es tu casa y está abierta. Muchísimas gracias, Eldio, muchísimas gracias, Radio María, y siempre atento ahí a cualquier contacto necesario. Dale, Ricardo, muchísimas gracias y nos estaremos nuevamente comunicando próximamente. Muy bien, gracias, Eldio. Gracias. Bueno, así pues, estuvo con nosotros Ricardo González, él es el responsable de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Paraguaya, compartiendo lo que es la manera concreta, específica en que la Iglesia va haciendo su contribución para el bien común en nuestro país. Y nos vamos, llegó la hora del cierre de nuestro programa. Le agradecemos nuevamente a Edgar por su generoso servicio y no nos vamos a ir sin antes decirle adiós. Muchas gracias, gracias por esta ocasión, por esta oportunidad de conocer y compartir experiencias tan importantes y tan alentadoras dentro del compromiso con la construcción de tu reino y tu proximidad en este mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
nos vamos, hermanos, hermanas, y si es posible y Dios nos permite, estaremos nuevamente el próximo martes con más de Sal y Luz. Buenas noches. Que crea libertad.